seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal. La puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, jueves 4 de mayo del año 2023. Les pido 20 segundos y largamos. El presidente Arce niega que haya crisis, que haya problemas, que el Estado esté mal, que la economía esté mal. Ahora ya nos enteramos que se les debe a los petroleros que producen aquí, el gas que se manda a la Argentina, el de Brasil se paga afuera. Aparte de eso, tenemos problemas muy graves en economía, en banca, en reservas, en un montón de cosas y pareciera que no pasa nada. Y esas no son buenas noticias. Fuimos a buscar a Darío Monasterio para preguntarle si él cree que hay un buen panorama todavía por dentro o por delante. Dale. ¿Cómo está la situación económica del país? Pareciera que no hay donde más raspar en la olla para sacar algo. Se continúa con el problema de los dólares, el problema de las reservas internacionales no aumentan y para ello todavía tenemos deuda para la importación de combustible. ¿Qué más queda por hacer? ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Bueno, lamentablemente hay una situación, lo principal que no hay la disponibilidad de divisa, no hay el circulante que pueda ser respaldado también con bolivianos. Eso significa de que hay mucha incertidumbre en la población y eso está muy relacionado con el mal manejo que ha hecho el gobierno y a través de estas autoridades interinas del Banco Central de Bolivia con la gestión de las reservas internacionales netas, en la crisis de divisas que tenemos actualmente, una crisis de balance de pagos muy fuerte que ha derivado en una crisis del sistema financiero, también con una corresponsabilidad muy grande, no solamente del banco que ha sido intervenido, que es uno de los bancos, era uno de los bancos más grandes que teníamos en el país, y adicionalmente con una corresponsabilidad muy fuerte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Entonces, toda esa mala gestión ha tenido sus resultados en todo lo que estamos viviendo. Y actualmente se genera mucha incertidumbre, lo que frena la inversión. La inversión es lo que permite la generación de empleo, lo que permite la mayor producción, para que acompañe también todas estas emisiones monetarias que se van a dar si es que se da el caso del ingreso de divisas por la venta de oro y otras situaciones también que pueda estar buscando el gobierno cómo lanzar circulante a la economía. Puede ser incluso también a través ojalá, digamos, no se haga de esa forma, pero a través de la deuda interna, a través de la deuda del Tesoro General de la Nación con los fondos de pensiones que ahora están 100% en manos de la gestora pública. Entonces, toda esa situación nos lleva a una situación de incertidumbre que se va a ver reflejado seguramente en una baja en la inversión, en una baja en el consumo e incluso ya se ve claramente una baja en lo que es la inversión pública, que ya dicho sea de paso también ha sido demostrado de que cada vez tiene mucho menor efecto en hacer aumentar el PIB, que hemos vuelto a las tasas decrecientes del PIB a lo que se tenía antes de la pandemia. ¿Qué rol juega el tema de los subsidios? Porque esto es algo que aparentemente no tiende a mejorar en el país, o el gobierno no pretende modificar esta situación. Bueno, en el tema del subsidio tenemos
principalmente cuando se habla, digamos, técnicamente lo que es el subsidio o el impuesto, está relacionado a un precio. Pero el monto total, digamos, de lo que nos está preocupando ahora ya es la cantidad. O sea, estamos viendo que no solamente es un tema de subsidio, que no solamente se solucionaría quitando el subsidio, que creo que sería más bien contraproducente en este momento, sino que también ya tenemos un problema de la cantidad ofrecida, es decir, hay un problema de desabastecimiento, porque hay surtidores donde se ha visto claramente que dice no hay diésel, no hay gasolina. Entonces, la solución no pasa solamente por el subsidio, sino pasa por aumentar la producción también. Es una bomba de tiempo el problema económico que hay en el país para en el tema social, por ejemplo. Bueno, yo creo que el gobierno está caminando sobre una cornisa muy peligrosa y muy arriesgada porque estamos utilizando los márgenes, digamos, de todos los recursos que se necesitan para poder proveer combustible, para poder devolver depósitos o retirar dinero de los bancos, para tener el circulante necesario, etcétera. Y toda esa situación nos está llevando a una situación de muchísima incertidumbre que ante cualquier imprevisto mundial o nacional o una situación que no está, digamos, dentro de lo planificado, una pandemia, digamos, y una situación de ese tipo, algún desastre natural, podría llevarnos a una situación de muchísimo riesgo, de exposición al riesgo, que obviamente puede derivar en desabastecimiento de combustible, aumentos de precios, etcétera, que podrían llevar a una situación política y socialmente muy complicada para el país. La denominada controlada inflación que se tiene en Bolivia, con todo esto puede continuar. Yo creo que ya ha habido un aumento, debería, otra cosa que tiene que hacer el gobierno para dar certidumbre es publicar constantemente, frecuentemente, en tiempo real, incluso información sobre los precios, información sobre las divisas, información sobre los bancos, etcétera, sobre el presupuesto general del Estado. Y entre estas cosas está el tema de la inflación. Nosotros hemos visto claramente que hay un aumento en un tipo de cambio paralelo que se comercializa en la calle. Eso el gobierno no lo puede negar, ni puede tapar el sol con un dedo, ni puede pretender meter a la cárcel a quien haga una transacción de ese tipo, pero es la realidad, existe. Entonces ese precio paralelo del dólar nos está llevando que también pueda haber una subida de precios de todo lo que importamos, que es la gran mayoría de los bienes que consumimos. Entonces, ahí hay un efecto inflacionario que no se ha visto reflejado en las estadísticas porque no hemos tenido todavía la información, digamos, de tiempo presente, ¿no? Tenemos una inflación de hace unos meses atrás que nos ha llevado a ver que hay una inflación baja, pero que también está relacionado con una demanda agregada que estaba ya ralentizada, ¿no? Entonces, habría que ver los datos de inflación, como le digo, con la mayor frecuencia posible y la mayor situación de certidumbre que se pueda dar con respecto a la información pública. Ante esta disminución en la producción que hay de incertidumbre que hay en el país, al gobierno no le queda otra que el endeudamiento, acudir a entidades financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, aceptar sus condiciones, digamos, no hay de otra, tomando en cuenta los intereses. Bueno, obviamente que para poder tapar el hueco no hay otra situación más que acudir al endeudamiento, pero también las fuentes de endeudamiento externo ya se están terminando. De hecho, hay un crecimiento, uno lo ve reflejado claramente en lo que es deuda interna versus deuda externa. La deuda interna ha crecido más de 130%, es decir, más de que se ha duplicado en los últimos 3 años, y la deuda externa solamente ha crecido 30%, que tampoco es poco, pero es una situación de un valor menor, digamos, a lo que es la deuda interna. Entonces, eso nos lleva a pensar de que ya también las fuentes de endeudamiento del exterior se están acabando, se están agotando, y solamente nos queda el endeudamiento de la deuda interna, que es el de los fondos de pensiones a través de bonos del Tesoro, que ponen en riesgo también otras situaciones de los
jubilados y los trabajadores bolivianos. Claro, es muy complicado esto porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Yo cuando lo escucho decir, nuestra inflación es una de las más bajas de Sudamérica, tenemos 3%, 3,5%, no da para asustarse. ¿Cuánto era hace un año y medio? Era 1,2 y a 3 subió el doble. O sea, no es tan sencillo. Podrá ser baja si te comparás. Les encanta compararse cuando no se dan cuenta el tamaño de nuestra economía frente a los otros. En cualquier lado donde crece el doble es fuerte, aquí no es tanto. El tema también de la inflación, yo creo que no le damos mucha importancia o no le damos mucha bola. Uno, porque no te la miden como se debe, y en segundo lugar, porque la gente vive con el dólar de la calle, no con el dólar del banco. La gente vive con el dólar de la calle, haciendo cálculos con el dólar a 8. Porque ya pasó el 7.80 de los precios de la semana pasada. Y ya se habla de 8. Y la comisión para el que exporta es el 10%. Estamos en una muy mala situación económica y yo no sé para dónde vamos a disparar con esto porque es muy complicado. Terriblemente complicado. Vamos a ir con la nota de William Herrera, de Santiago Terceros, para que nos cuente cuál es la sorpresa del Comité Cívico distanciándose, aunque por el tiempo que llevamos de programa, me iría en todo caso con la nota número 5 para ir al corte y tener más tiempo para tocar el otro. Poner la nota número 5, perdón, la 6, porque saben que esto es inédito en el mundo. Inédito en el mundo. Yo creo que los que viven aquí en el parque ecológico, que son revendedores de sobres de cocaína, cualquier rato se van a posicionar igual que ponelo. Dale. Ustedes, por Dios y por la patria, cumplir y hacer cumplir las normas, las leyes que nos rigen en Bolivia, y más que todo respetar la constitución política del Estado. Si es así, que Dios y la patria los premien. Caso contrario, os demanden. Quedan legalmente posesionados como la nueva asociación de revendedores de gasolina en el departamento PAN. Puede tener la posesión justamente de la consolidación de la asociación. Vamos a inmediatamente a solicitar una reunión con la NH para poder entablar un diálogo y poder llegar de repente a algún acuerdo o mejorar, digamos, la situación que tenemos y que estamos pasando nosotros, la persecución, ¿no? Sí, nosotros reconocemos la ilegalidad hasta ahora todavía y la seguimos reconociendo. Es por eso que nos hemos agrupado. ¿Para qué? Para buscar un respaldo justamente en la misma ley donde a él le permite, no que nos reconozca como asociación, sino que nos otorgue los permisos para poder no estar escondiéndonos, ni siquiera estar huyendo de la justicia o de las instituciones en las cuales nos quieren aprender permanentemente, ¿no? Entonces, esperando de que nos diga en las próximas horas en la reunión y que nos diga también, nos socialice el decreto para que también sepamos. Los decretos se lanzan y el pueblo no sabe. Entonces, por eso es que cae en delito permanente y sin saber de repente o reconocer un decreto, ¿no ves? Nosotros ya alcanzamos más de 90 y ahora, ¿cuál es el resultado? De repente es a la falta de trabajo, de la falta de empleo, que la gente se dedica a este rubro. Y si usted mira, si usted ha hecho un paneo, es gente muy, muy humilde que solamente
tiene un ingreso diario de por lo menos para la comida. Entonces no vemos las razones, digamos, por qué se puedan cerrar y decir no hagan este tipo de ilícitos. Entonces creo que entrando a un diálogo y entrando a una concertación con ellos podamos encontrar un buen resultado, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que ustedes trabajan para vender combustible? La propuesta de nosotros justamente, primero, es entablar o generalizar un solo precio de 10 bolivianos al bote. ¿No? Algo que estamos en lucha también de contrabando y también de la especulación, porque en algunos casos venden a 15, a 20 en algunos casos, y eso no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces queremos mantener un solo precio entre todos los afiliados y poder obviamente obtener el permiso de la NH para no estar de huida de las instituciones que nos persiguen, ¿no? Esto es pues el país que no existe. Este es el país que no se ve. Sabemos que somos ilegales, pero es lo que tenemos para hacer. Por eso digo yo, ponía, y no los estoy comparando con vendedores de narcóticos ni cosas parecidas. Lo que estoy diciendo es que el país que no existe, el país que no se ve, es el país que está en la frontera donde cada uno vive como puede. A lo mejor, si lo pensás bien, pueden tener razón. Mire, voy a vender gasolina a la buena o a la mala. A la mala tendré que andar escondiéndome entre los barbechos y vendiendo a 20. Y a la buena, si ustedes nos venden a nosotros vamos a vender a 10. Pero, hey, es la misma frontera. Es la misma frontera de todos los países. Es la misma gasolina que en Pando cuesta por la distancia, por esto, por lo otro, que termina más cara. Pero es el país que no se ve. Es el país que no se toma en cuenta. Porque no toman en cuenta a Cobija, a Volpebra, a Porvenir. Pues no lo toman en cuenta. Lo toman en cuenta cuando hay una mala noticia. Y claro, de algo hay que vivir. De algo hay que vivir. Lo mismo dicen los que sufren violencia y los que generan violencia en San Matías. Hey, este no es el país que queremos. Este país que nos regala a Luis Arce Catacora no es el país que quiere la gente. Ese es el país que no se ve, pero existe. A lo mejor tiene razón. A lo mejor tiene razón. A lo mejor es mejor ser ilegal lícito, porque no están vendiendo nada ilícito. A lo mejor es lo que queda. Pero qué tristeza de país, viejo. Mierda, y después se llenan la boca hablando de ello. Vamos al corte. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.